Bueno, como le comentaba en nuestro primer resumen, la próxima semana estará en México el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, para hablar sobre el tema de las desapariciones con el Estado mexicano y avanzar hacia soluciones concretas. Vamos a platicar de ello con el maestro Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, jurista y académico de la Ibero. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues una visita que está generando mucha expectativa. Ayer decía yo a la audiencia que familiares de desaparecidos le escribieron una carta exponiéndole la gravedad de la situación, pidiendo también que tenga cuidado con lo que le informe aquí la autoridad durante su visita. ¿Tú qué esperanza tienes en la visita de Volker Türk? Pues hay que tener muy altas expectativas de esta visita, sobre todo tomando en cuenta que no es la primera vez que un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visita a México. Lo hicieron varios de los predecesores y predecesoras del señor Volker Türk, pero yo creo que es importante destacar que las más recientes visitas, por ejemplo, la que hizo la señora Michelle Bachelet, pero sobre todo la visita que hizo el alto comisionado Al-Said en el año de 2015 es particularmente relevante porque aquel año de 2015 fue un año de intensa vigilancia por parte de instancias internacionales a México. Ese año fue evaluado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Hubo diversas acciones del GIEI y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y muy particularmente se emitió el informe del relator contra la tortura, el señor Juan Méndez, que fue objeto de críticas fuertísimas y descalificaciones por parte de funcionarios gubernamentales del gobierno de Peña Nieto. Y entonces lo que hizo el alto comisionado en su informe, en su comunicación de salida en aquella ocasión, fue respaldar con absoluta intensidad, diría yo, al relator Juan Méndez, diciéndole al gobierno de México que estaba muy sorprendido de los ataques que había proferido el gobierno en contra del relator y que eso estaba muy mal, que él respaldaba al relator y que no era absolutamente nada útil dispararle al mensajero, sino que lo que se tenía que hacer era atender el mensaje. Y creo que estamos en circunstancias muy similares, Pascal. Después de que el gobierno salió con aquel comunicado de la semana pasada o del Jueves Santo, descalificando e insultando fuertemente al Comité contra las Desapariciones Forzadas por la decisión que adoptó de llevar el asunto de las desapariciones a la Asamblea General. Entonces creo que estamos en circunstancias similares, y la carta que mencionas, que mandaron los diversos colectivos y familiares de personas desaparecidas al señor Volker Türk como alto comisionado de las Naciones Unidas, es importantísima porque le dicen, oiga, desconfíe de lo que le va a decir el gobierno, porque le va a poner ahí avances que realmente no han dado ningunos resultados en la práctica. Y le pedimos que por favor públicamente respalde la decisión del CED, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos de que si esto llega a la Asamblea General, haya algo que verdaderamente conduzca a una solución paulatina del grave problema del país en materia de desapariciones y lo que ellas viven, los problemas que ellas viven día con día. Así que me parece que esa carta que mencionas es importantísima y eso hace que las expectativas se eleven muchísimo para que el señor Volker Türk reaccione a la altura de su predecesor Al-Said, creo yo. Santiago, me quedan un par de minutos en este bloque. Después te pediría que te quedes con nosotros para seguir conversando, pero para seguir abordando este tema, me da la impresión de que la expectativa que tiene el gobierno es poder convencer al alto comisionado de frenar
el que este tema sea discutido en la Asamblea General, ¿está en sus manos o está en manos en estos momentos exclusivamente del secretario general de la ONU? Yo creo que está en manos del secretario general de la ONU, pero pues el señor Volker Turk tiene la calidad de alto comisionado y por lo tanto el secretario general adjunto, vamos a decir así. Uh-huh. Y claro, seguramente el señor Turk tiene comunicación con el señor Guterres, etcétera. Pero lo que sí es importante destacar es que la decisión del comité no depende del señor alto comisionado, ni del señor secretario general, Sí. ni de nadie. La decisión del comité es del comité y el señor Turk no es jefe o Ajá. superior jerárquico del comité. La decisión del comité es del comité. El comité ya adoptó esa decisión, el comité ya mandó su decisión a Nueva York, ya está en la oficina del señor Guterres y pues tendrá que atender el señor Guterres lo que dice la convención, Sí. en el sentido de que esto debe ser sometido de manera urgente a la Asamblea General. Santiago, voy a hacer una pausa breve y regresamos para seguir conversando, si eres tan amable. Con gusto, gracias. Volvemos a seguir. Agradezco mucho al maestro Santiago Corcuera que me haya esperado para continuar esta entrevista. Santiago, platicábamos sobre la respuesta que dio el gobierno mexicano a la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y me da la impresión, para retomar lo que estábamos platicando, que como que el gobierno mexicano quiere hablar con quien cree que es el jefe del comité para pues regañar a los miembros del comité por la resolución que tomaron. Pero tú nos dices, pues el señor Turk tiene un cargo muy importante, es práctica, en los hechos es el secretario general adjunto de la ONU, pero no es el jefe del Comité contra la Desaparición Forzada. Así es, así de claro y simple, tal como lo dijiste. El comité es uno de los 9 comités que integran el sistema de órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pertenece a las Naciones Unidas, pero ninguno de esos 9 comités tienen un jefe, sino las decisiones que adoptan esos comités pues son de esos comités y no hay nadie más que ellos mismos los que pudieran en su caso revertir una decisión. Uh-huh. Ahora bien, esta es la primera vez que el artículo 34 de la Convención se aplica. Empezó el procedimiento hace exactamente un año, el 4 de abril del año pasado, y pues ha concluido la Semana Santa, fue cuando se hizo público la decisión que adoptó el comité y esa decisión pues ya Sí. ha sido adoptada y como te digo ya está en manos del señor Guterres. Ahora, durante ese año el gobierno mexicano, entiendo que así funciona el proceso, pues tuvo la oportunidad de ofrecer información con la cual si hubiese hecho acciones que convencieran a los integrantes del comité que está atendiendo el problema, pues no se habría aplicado el artículo 34. Es correcto. Lo que sucedió seguramente fue que bueno, ya es público lo que contestó el gobierno. ¿Te acuerdas que primero lo hicieron? Pidieron al comité que no lo difundiera, que no lo hiciera público, Sí. que lo mantuviera en confidencialidad, pero una vez que se adoptó la decisión, pues ya el gobierno ya hizo pública la información. Esa información no le fue satisfactoria al comité porque lo que le presentaron fueron más bien puros papeles, nuevas leyes, nuevos protocolos, según esto avances en el fortalecimiento institucional. Pero la verdad es que a la hora de los resultados, en la práctica, el comité no queda satisfecho porque el número de desapariciones sigue en aumento, la crisis forense no se ha detenido, sigue en aumento. El comité habla de 70 y tantos mil, 72 mil cuerpos sin identificar, pero pues basta leer las noticias de los muy recientes días, Pascal, para entender que la crisis forense va en aumento precipitado con el gran número de restos humanos que se siguen descubriendo. Basta ver lo que está pasando en Tláhuac, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los nuevos restos que han aparecido en Izaguirre,
la crisis monumental del predio en Patrocinio en Coahuila, etcétera. Entonces, la impunidad que tanto le preocupa al comité, pues no pudo rendir resultados positivos al gobierno, y no obstante que presenta muchos papeles nuevos, los resultados en la práctica sobre la crisis misma no son favorables. Ya, ¿qué es lo que podría hacer, o cuál podría, digamos, ser qué podría producir la visita del Alto Comisionado a México? ¿Cuál podría ser su resultado? Bueno, tomando en cuenta los precedentes de las visitas de sus predecesores y predecesoras, yo entendería que el Alto Comisionado se va a reunir con agentes del gobierno. Ya se ha anunciado que incluso se va a reunir con la presidenta de la República. Seguramente se va a reunir con la Secretaría de Gobernación, con la Fiscalía General de la República, a lo mejor con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también seguramente, como lo han hecho sus predecesores, se va a reunir con agentes no gubernamentales, o sea, con la sociedad civil. Seguramente se reunirá con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de derechos humanos, pero por encima de todo, lo más importante de todo, es que esperamos, y seguramente así será, que se reúna con familiares de personas desaparecidas para que las vea a la cara y ellas le puedan decir de viva voz cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, sus luchas, sus clamores, para que entonces el Alto Comisionado se lleve una impresión balanceada de las versiones que le va a dar el gobierno, que por cierto la carta que mencionas dice desconfíe usted de lo que le va a decir el gobierno y lo que le van a decir ellas, que para mi gusto es lo más importante, es lo que le van a decir ellas, las madres y las familias de las personas desaparecidas. Sí. Santiago, lamentablemente... Bueno, perdóname. Sí, por favor, adelante. Una cosa. Sí. Normalmente, en este tipo de visitas, el Alto Comisionado emite una comunicación de salida que se conoce, diciendo, pues, me reuní con estas personas, me reuní con estas otras, me llevo esta impresión, creo que México está y presenta sus impresiones. Lo que las familias le están pidiendo es, usted haga público un respaldo decidido al Comité contra las Desapariciones Forzadas, porque el gobierno lo ha golpeado, lo ha llamado tendencioso, parcial, sesgado, carente de rigor jurídico, ligero en sus premisas. Por favor, respalde al comité frente a los ataques que ha sufrido del gobierno, así como lo hizo, digo yo, esto lo digo yo, no lo dice la Carta de las Familias, sí, pero así como lo hizo su predecesor defendiendo al relator contra la tortura, defienda usted ahora al comité por la importantísima decisión que adoptó, con la cual las familias están de acuerdo. Ellas lo pidieron, nadie más que ellas pidieron que se activara el 34, sí, y entonces ellas están muy preocupadas de que el gobierno trate de convencer al Alto Comisionado que no diga nada respecto de los ataques o qué sé yo. Pero ellas le están diciendo, señor Alto Comisionado, por favor usted respalde definitivamente, fuertemente al comité y haga público su respaldo. Bueno, pues ahí está, vamos a estar muy atentos a la visita de Volker Türk la próxima semana a México, y yo te agradezco mucho, Santiago, que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, Pascal, gracias por invitarme. Un fuerte abrazo, gracias. El maestro Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, jurista y académico de la Ibero. Son las